Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yavá, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yavá es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por nuestro queridísimo doctor César Mella. Y quien les acompaña en la tarde de hoy, Carmen Virginia Rodríguez. Estaré acompañada de un psicólogo, psicoterapeuta en el área de la psicología clínica, Atilio Méndez. Y con él estaremos hablando sobre la demanda terapéutica y cómo esta a veces puede ser de manera inconsciente. Y de eso estaremos hablando, así es que no se vayan, que ya regresamos. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Yavá y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Gracias a la Ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Con nosotros Carmen Virginia Rodríguez en la tarde de hoy del Grupo Profesional Psicológicamente les acompaña para compartir pues esta hora de aprendizaje como siempre. Hoy me está acompañando el licenciado Atilio Méndez, quien es psicólogo clínico y psicoterapeuta y con una especialidad en intervenciones en psicoterapia.
Hola Atilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carmen, muy bien, muchísimas gracias por recibirme. Qué bueno tenerte aquí en la tarde de hoy, en tu debut en la televisión, sí, ¿verdad que sí? Y hoy con un tema un poco novedoso de la demanda terapéutica, pero antes, porque se va a relacionar mucho con la demanda inconsciente. Háblame un poquito de ti. ¿Dónde tú estabas metido? ¿Dónde tú estudiaste? ¿Qué estás haciendo? Bueno, háblame un poquito de Atilio como psicólogo. Yo estudié psicología en el Instituto Tecnológico Santo Domingo. Intesiano. Intesiano como tal. Hice mi maestría en UNIBE, la maestría en intervenciones en psicoterapia, que es una doble titulación, con UNIBE y con la Universidad de Salamanca. Aproveché también entre medio de mis estudios, tanto de grado como de posgrado, haciendo 2 diplomaturas. Una diplomatura en Psicología Clínica y de la Salud, en la Universidad de Belgrano, en Argentina, y una diplomatura en Clínica Psicoanalítica, también en la Universidad de Belgrano. Psicología profunda. Ajá, exactamente. Allá en Argentina se estila mucho la orientación lacaniana. La orientación lacaniana es básicamente como una profundización de los planteamientos de Freud. Ok. Y bueno, o sea, que es de la tendencia psicoanalítica. Correcto. Yo tiendo en mi práctica a orientarme por esa perspectiva, por una perspectiva psicoanalítica. Ok. Te iba a apoyar un chin y decirte, y entonces, Jun, ¿dónde tú lo dejas? Jun tiene su lugar también. Ok. No me puede hablar de Jun. Ok. Pues, visto esto, obviamente vienes de una formación, vamos a decir, de psicología profunda, analítica. ¿Qué pasa con este tema que estamos trabajando hoy? ¿O de dónde te surge de esta terapia viniendo desde un inconsciente, ¿no? Bueno, a mí me surge este tema, en primer orden, porque la demanda es un tema que nos compete tanto a nosotros, los profesionales de la salud mental, como a los usuarios de la salud mental. Los usuarios de la salud mental van con una demanda, pidiendo una solución. A nosotros se nos enseña usualmente en nuestra formación que la demanda es parte esencial de la entrevista de la primera entrevista, la entrevista inicial. Y que nosotros debemos no solamente de abundarla, sino de tratar de especificarla y ubicarla lo más profundo posible con el paciente. Lo que yo traigo aquí hoy es que no siempre es posible lograr eso con el paciente. No necesariamente porque lo que dice el paciente no tiene valor, sino porque quizá el paciente aún no logra ubicar exactamente qué es lo que lo afecta o exactamente qué es lo que quiere lograr. Ok, o sea que, por lo que estoy escuchando, o sea, lo que te traen es la parte delantera, ¿verdad? Lo que aparentemente se ve y los síntomas. ¿verdad? Exacto. Que es lo que te pueden describir. Exacto. Usualmente en una primera parte, lo que vemos es que una persona viene ya desde el inicio con un malestar. Un usuario va a un proceso de salud mental por un malestar. El malestar lo podemos ver desde una perspectiva psicoanalítica de manera muy, muy a grosso modo de 3 variantes. O inhibición, que es que una persona no puede hacer algo. O síntoma, como tú bien puntualizaste, o angustia. La angustia es una sensación de malestar. Se manifiesta de la forma que se manifiesta, es una sensación de malestar. Perdóname, la primera que hablaste fue... Inhibición. No puedo hacer algo. Exacto. Que las 3 se pueden conglomerar, se pueden juntar una con otra. Pero bueno, al caso es que los pacientes usualmente llegan a la primera consulta con el malestar que la queja, cualquier síntoma, por ejemplo, un caso de ansiedad, y te pueden decir, por ejemplo, bueno, yo quiero mejorar la ansiedad, quiero dejar la ansiedad. Tú puedes profundizar, bueno, qué cosa de la ansiedad tú quieres mejorar, qué cosa tú quisieras poder hacer en tu día a día y seguir más allá. Pero quizás el paciente, al no poder, digamos, comprender en su totalidad qué es lo que lo agobia, por qué sucede esto, ahí entonces es donde entra lo inconsciente. No logra quizás verbalizar, que es lo importante aquí, verbalizar exactamente cuál es esa demanda, qué es eso que lo hace aqueja, qué es eso que lo agobia. Porque lo que yo quiero decir con que la demanda es inconsciente y que esa demanda que nos expresa el paciente no es que lo que ellos dicen no tiene lugar, al contrario. Todo lo que nos dice un usuario de salud mental dentro del espacio terapéutico es importante y tiene un lugar. Y tiene un lugar, lo vamos a ver ahora yo desglosando un poquito más, por cómo funciona nuestra mente. Por ejemplo, desde la orientación psicoanalítica, lo que nosotros entendemos como la mente, o digamos el gran descubrimiento que hizo Freud, fue que nuestra mente, o sea, nuestra mente en el sentido de lo abstracto, no el cerebro, funciona como cualquier otro órgano. ¿Cómo funcionan los órganos?
nosotros no nos damos cuenta. El riñón hace sus funciones. Autónomos. El corazón hace su función. Los pulmones hacen la función. A mí me gusta mucho comparar la mente con el pulmón, porque el pulmón, por ejemplo, tú respiras sin te darte cuenta. Pero si tú haces un esfuerzo, pues tú te das cuenta de tu respiración y la controlas y la manejas. Asimismo, la mente, tú percibes tu entorno y tú actúas en tu entorno en base a lo que tú percibes. Ahí la mente tiene un rol, una función que tú conoces y que percibes como cuando tú percibes la respiración. Pero asimismo, como funcionan nuestros órganos a veces, sin nosotros darnos cuenta, la mente tiene una parte que nosotros quizás no nos enteramos tanto. Y ella va sacando ciertas cosas que necesitan salir de ahí, que necesitan aflorarse por distintas maneras. Como explicamos ahora hace un momento, quizá inhibición, angustia o síntomas. Entonces, ¿a dónde yo planteo llegar con esto? Nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, en medicina, ahora me voy a agarrar un poquito de la medicina. Cuando tú tienes un malestar en medicina, tú vas, por ejemplo, donde el cardiólogo, tú tienes un problema en el corazón. El corazón hace su función sin tú darte cuenta. Tú puedes sentirte el corazón si te pone la mano en el pecho, si te toma el pulso, si te toma la presión, etc. Pero si tú tienes un problema, él te da, por ejemplo, un electrocardiograma. Un medio para leer qué está sucediendo con ese corazón. Con ese órgano. La mente tiene un medio también. El problema es que no es un estudio. Pero tiene un medio y el medio es la palabra. Ese es el otro, digamos, gran aporte de la orientación psicoanalítica y que los utilizan todas las terapias modernas en general. La palabra es el medio mediante el cual la mente se expresa, el lenguaje. Por ende, todo lo que diga el paciente tiene un lugar. El tema es que a veces el paciente no puede decir, no logra verbalizar o no tiene los recursos para verbalizar eso que lo agobia. Correcto. Entonces ahí está la inhibición. Eso pudiera verse como una forma de inhibirse, exactamente. Y es una parte del inconsciente también. Es así. Entonces, llega esta persona con una demanda, pero no lo puede verbalizar. Desde esa visión o desde esa perspectiva terapéutica, ¿qué pasa con ese paciente? Bueno, ¿qué pasa? Primero hay que entender. Porque llegó a consulta. Claro. Y ya está ahí, y a veces no, me trajeron, me recomendaron, pero está ahí. Claro, está ahí. O a veces tiene un malestar propio y va por sí mismo también. Hay que entender que cada corriente terapéutica tiene su valor. Bien, y lo que yo planteo puede suceder en muchas situaciones, pero quizá no en todas. Por ejemplo, en los casos de estrés postraumático, que sucede mucho, por ejemplo, en los soldados tienen una situación específica de su malestar. Que, por ejemplo, el psicoanálisis es una orientación que se va mucho al pasado. ¿Qué ha sucedido en el pasado? ¿De dónde viene este malestar? ¿Por qué? Porque desde la orientación psicoanalítica el malestar tiene un sentido. Si tú ves a un soldado, el sentido es que fue a la guerra y vivió todo lo que vivió. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, quizá una terapia de orientación conductual pueda ayudar de una forma más rápida. Porque los medios están ahí. O sea, el hecho está ahí. Es verbalizable, lo que choca. La realidad choca. Ahora bien, ¿qué es lo que propone el psicoanálisis entonces? ¿O por qué se abunda en esta parte del inconsciente? Y más importante, ¿qué pasa con esa persona que desde el psicoanálisis nos enfocamos en el pasado? Y si nos vamos un poquito más a la parte ortodoxa, Freud siempre hablaba de la niñez. Hay que puntualizar aquí, y yo creo que es importante denotar, que el psicoanálisis apunta a la niñez porque ¿qué es un niño? Un niño es una persona que se enfrenta a un mundo nuevo, a un espacio nuevo, sin ningún recurso. O sea, los niños cuando nacen, por ejemplo, no pueden comer por sí solos, ni siquiera porque hay que sacarle los gases. No tienen ningún tipo de recurso. Y yo siempre digo, y esto va para los padres también, que el rol de los padres es muy similar al rol de un psicoterapeuta. El rol de un padre es el de acompañar y el de alojar la experiencia de ese niño y darle un lugar, un espacio y que ese niño pueda experimentar ese entorno y acomodarse a él, acoplarse a él, que es lo mismo que nosotros hacemos en terapia. Entonces, lo que sucede con esa persona, con ese sujeto que asiste a un proceso terapéutico, lo que vemos desde el psicoanálisis es que probablemente haya algo que no se alojó,
que no ande muy bien. Haya quizá un conflicto también quizá entre algo que se quiere y no se puede tener por el entorno, o incluso de algo que surge desde dentro. Bien, hay algo que no se aloja, algo que no logra explayarse, que no logra verbalizarse, no tiene los caminos. Cuando tú dices que no logra alojarse, quiere decir que algo en esa etapa de la niñez, por alguna razón se saltó, se omitió o no se dio. En cualquier tipo de etapa. No necesariamente que no se dio, sino más bien que no se pudo integrar. No se pudo integrar en la experiencia mental de esa persona. No pudo experimentarla. Por ejemplo, ¿por qué un soldado se siente agobiado cuando vuelve de la guerra? Porque no pudo alojar, no pudo integrar todas esas vivencias que son muy dolorosas y dejan una marca. Entonces, como un niño no tiene recursos, hay que definir entonces qué pasa con ese. ¿Qué pasa que nosotros nos vamos a la niñez? Yo me alojo entonces, digamos, en el concepto del trauma. ¿Qué es un trauma? De manera general. Nosotros usualmente pensamos en trauma en algo grande que sucede, un evento catastrófico, un terremoto, es el soldado que va a la guerra, un accidente de tránsito, algo grave. Pero un trauma en términos psicológicos y también psicoanalíticos es simple y llanamente una experiencia que atraviesa el sujeto que no tiene recursos para integrar en su mente, para alojarla. Si un niño viene al mundo y no tiene ningún tipo de recurso y está en este mundo nuevo, lo natural es que se aloje uno que otro un pequeño trauma. Ok. Mira, ese tema hay que abundarlo ahora, pero ya me hicieron seña y vamos a ir a una primera pausa. Así es que cuando regresemos retomamos con qué pasa con esos traumas. Ya regresamos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por estar de vuelta en este programa hablando con el licenciado Atilio Méndez sobre la demanda terapéutica y cómo esta puede muchas veces ser inconsciente. Entonces hablábamos cuando nos fuimos a la pausa sobre traumas y sobre cómo eventos pequeños, eventos inclusive del mismo desarrollo, por la razón que sea, pudieran tornarse en eventos traumáticos, que no necesariamente estábamos hablando de que el trauma es solamente abuso físico, abuso sexual, o ir a una guerra, o tener un accidente. Entonces, ¿qué pasa con esa parte de ese desarrollo o lo que nos sucede que puede convertirse en trauma? Bueno, como tú bien puntúas, un trauma, como hablamos en la sesión pasada, es algo que no logra integrarse en esa vida mental del sujeto que asiste ahora a terapia. ¿Qué puede ser esto? Cualquier cosa. Puede ser una madre quizá un poco agresiva o fría, o un padre distante, o un padre que se va. Cualquier experiencia emocional interna de la cual no tuvo lugar. Nosotros hablamos un momentito que, por ejemplo, el psicoanálisis se fija tanto en los niños porque los niños no tienen recursos. Y un trauma surge cuando uno no tiene recursos para afrontar una situación. Entonces, los niños necesitan recursos para la vivencia externa, pero también para lo que pasa adentro, la vivencia interna. Si tú tienes un accidente y tú no estás preparado para eso, pues te agarras de sorpresa. Eso ocurre un trauma. Pero si un niño vive una sensación, una emoción quizá muy dolorosa, muy fuerte, y no es acompañado en esa emoción, no tiene lugar, no es alojado, ese momento, no la emoción como tal, pero ese momento donde esa emoción no fue alojada, puede tornarse, aunque quizás suene pequeño, pero puede tornarse como algo traumático. Y eso, digamos que eso es un momento en el que la mente se fija, se queda. Y de ahí se pueden desprender muchas cosas. Como nosotros mencionamos anteriormente, la mente funciona como cualquier órgano. Claro. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer la mente? La mente lo que busca al final del día es integrar toda la experiencia, tanto lo externo como lo interno, y darle un lugar que sea conciso y que sea coherente en nuestra organización mental. Si eso no tiene un lugar, no puede ser alojado, no puede ser integrado, lo que va a hacer la mente es que a toda costa te va a decir, mira, aquí hay algo que yo necesito que tú por favor le des su lugar. Puede salir de diversas formas. Hablamos ahorita de inhibición, de angustia y de síntomas. Pero también se puede ver en lo que en la orientación psicoanalítica, por ejemplo, se llama repetición. A nosotros nos pasa, a todos los seres humanos, muchas veces que, por ejemplo, decimos, yo siempre tengo problemas con mi jefe. O yo siempre tengo este mismo problema con mis parejas. A mí me persiguen las mujeres o los hombres de tal perfil. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que eso digamos, es una línea que ha tomado también la orientación psicoanalítica, que hay que entender que el ser humano, al final de cuentas, es un ser social. Todo lo que a nosotros nos ocurre en sociedad, nos ocurre con otros seres humanos, con otras personas. Y todo lo que nos atraviesa necesita de otras personas para que suceda, principalmente los niños. Entonces, cuando sucede un evento o cuando sucede una relación que se torna traumática, la mente va a tratar de repetir eso. A ver si logras resignificar ese momento o esa relación. Eso es lo que la mente va a tratar de hacer. Pero, bueno, puede que
como no se hace consciente, se sigue repitiendo. Y Jung habla de eso. Exactamente. Jung lo dice, mientras no haces consciente, lo que está en tu inconsciente se te va a repetir. Exactamente. Y entonces ahí la gente dice, ay, pero qué destino el mío. Exactamente. De eso se trata, de esa es la experiencia de resignificar. Hacer conciencia y darle quizá un valor distinto a eso que me sucedió. O darle el mismo valor, pero ahora teniendo el lugar que debe tener. De eso es que se trata. Entonces, a donde tratamos de llegar con esto, donde nosotros nos fijamos tanto, o en el psicoanálisis que nos fijamos tanto en esa historia del pasado, es en alojar esas experiencias, alojar esos espacios, porque como tú bien puntualizaste, esa experiencia siempre se va a repetir. Y si tú no le haces caso, o te va a inhibir, o te va a angustiar, o te van a producir síntomas. Claro. Que termina en un trastorno mental. Entonces, cuando el paciente llega, que te dice, yo tengo una ansiedad, yo me siento súper mal en el trabajo, yo siempre siento que tengo una presión encima, por ejemplo, yo siempre estoy dándolo todo y el jefe nunca está conforme, y eso me pasa en todos los trabajos, y la ansiedad me agobia, y yo quiero solucionar esta ansiedad. Tú puedes decirle, bueno, ¿qué tú quieres tratar de lograr en el trabajo? ¿Cómo tú quisieras lograr manejar la ansiedad? ¿Qué cosas tú quieres tratar de entender? Pero al final del día, estamos hablando, por ejemplo, en este caso con el jefe, de algo relacional con el jefe y también contigo mismo, porque claro, tú tienes una percepción de lo que se demanda de ti, pero también hay una demanda interna propia de lograr algo. Entonces, de buenas a primeras, y ocurre muchas veces en las sesiones, al principio siempre hablamos del síntoma. Y el síntoma, cuéntame, ¿cómo va la ansiedad? Tal cosa, tal cosa. Y de repente, y esto es algo que se expone usualmente en la orientación psicoanalítica, que hay dos momentos en un proceso terapéutico. Hay el primer momento, hablamos del síntoma. Y el síntoma es como un tesoro casi. No, ese es el protagonista. Exacto, siempre vamos a hablar del síntoma. De repente, los síntomas desaparecen. Se logró, digamos, esa primera demanda, pero el paciente sigue yendo. Y ahora lo que se torna es hablar de alguien o hablar de un momento. Y ahí nosotros entramos ya en lo que estamos hablando de esa demanda inconsciente. El alojar ese espacio, darle un momento, resignificar esa experiencia, resignificar esa relación, darle un nuevo espacio. O sea, tú, cuando por ejemplo la persona lo que estoy parafraseando, ¿no? Uh-huh. Cuando la persona logra, vamos a decir, disminuir el síntoma que lo trajo a terapia. Uh-huh. Pero tú dices, la persona sigue yendo, porque obviamente el síntoma se calmó, ya sea por técnicas, ya sea por ansiolítico, ya sea por la razón que sea, el síntoma se calmó, pero la persona sigue yendo, uh-huh, porque hay otros temas que subyacen, que y salen que están ahí, claro que sí, y que comienzan a tener una cierta voz y presencia. Claro que sí, como bien atinamos hace un momento, por ejemplo, cuando uno va al médico dije, un electrocardiograma te lee el corazón, ¿verdad? Ese es el estudio que hay del corazón. Las palabras son las ventanas que nosotros tenemos a la experiencia de la mente, en primer orden. Bien, lo que se ve en un proceso terapéutico, lo que se habla. Por eso yo dije hace un momento, todo lo que dice un paciente, un usuario, un sujeto dentro de un espacio terapéutico es importante. De repente ese sujeto deja de hablar de síntomas y ahora te habla de cómo era mi mamá o cómo era mi papá o cómo era fulanito o fulanita. Y te habla de la relación. Quizá no empiece por los padres, quizás te dice, bueno, mi jefe tal cosa o mi jefa tal cosa. Y después te dice, bueno, mi pareja tal cosa. Y después te dice, mi mamá tal cosa. Entonces ahí están todos esos caminos que se recurren hacia un momento que quizá no se pudo alojar y que se necesita resignificar. Okay. Nosotros hablamos mucho de resignificar también por el peso que le damos a las palabras. Las palabras tienen un peso porque traen consigo un significante que nos es dado. Bien, nosotros nos hablamos como se nos habla a nosotros en el pasado, por ejemplo. Y lo que se trata de hacer en terapia entonces es de despojarte, digamos, de ese significado que te dieron y que tú puedes encontrar ahora tu propio significado. Por eso también hablé hace un momentito de que hay que entender que estas son cosas que suceden en muchas ocasiones, no siempre se dan así. Hay personas que tienen temáticas que son muy puntuales a trabajar.
y que quizá con alguna otra organización pues pueden trabajar perfectamente. El proceso con orientación psicoanalítica tiende a ser un poquito más largo, precisamente porque busca darle un espacio, busca alojar esa experiencia. Y profundizar. Exactamente. Si tú dices, bueno, yo lo que quiero es bajar mi nivel de ansiedad, tú puedes ir a hacer otro tipo de orientación y quizá va a durar menos tiempo en el proceso terapéutico. Pero aquí viene el pero. Lo que dijimos hace un momento, que esto no le sucede a todo el mundo, pero lo que dijimos hace un momento, hay cosas que se repiten y la mente lo que busca es integrar la experiencia. Entonces, bueno, el síntoma de ansiedad que se fue, por ejemplo. ¿Qué va a decir la mente ahora? Ok, el síntoma de ansiedad se fue, pero este tema sigue aquí. Y yo necesito que tú le des su lugar, yo necesito que tú le prestes atención a esto. Tú sabes que, escuchándote específicamente con la ansiedad, tú sabes que lo que más le genera a veces ansiedad al paciente es no querer sentir la ansiedad. Entonces es como un círculo vicioso. Sí, es un círculo vicioso. Y este paciente muchas veces busca esas soluciones rápidas, o sea, esa solución de quítame el síntoma. Y por eso las farmacéuticas y los psiquiatras, eso yo creo que es una de las cosas que más medican, ¿no? Y para lograr aliviar el síntoma está perfecto. Pero, y eso te pregunto en tu práctica, no te voy a hablar de mi experiencia porque ya tengo mi respuesta a flor de piel, pero te pregunto a ti. Esos pacientes que quieren que ese síntoma se vaya rápido, quieren que dejar de sentir ansiedad y no volver a sentir ansiedad, que se medican y que no hacen un proceso de integración, de terapia profunda o de terapia, vamos a decir, del enfoque psicoanalítico, ¿has visto cuál es el desenlace o la experiencia? Hay que reconocer que las otras orientaciones tienen mucho éxito. Claro. Eso es lo que los estudios prueban. Si un paciente lo que busca es no volver a sentir ansiedad, perfectamente puede hacerlo con otra orientación. Ahora, hay que entender, como dije hace un momento, que la mente va a decirte, presta atención a este tema, a este momento o a esta relación. Bien, entonces la mente lo que te va a decir, quizá no ahora es ansiedad, ahora no es ansiedad. Se cambia. Ahora es el otra síntoma cosa. Es otra cosa. Ya yo no tengo ansiedad. Ahora estoy con, como le dicen en buen dominicano, con una dermatitis, una raquiña. En dominicano dirían ñáñara, una raquiña, una dermatitis. Pero porque el síntoma va a cambiar. Porque quiere decir que hay algo que todavía se está moviendo. Claro. Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos después de esta pausa. Ya regresamos. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estimare, una mirada hacia quién soy.
Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy, conversando con el licenciado Atilio Méndez y hablando de algo de terapia, pero desde una perspectiva quizás para algunos novedosa, que es desde la perspectiva psicoanalítica, psicodinámica, lacaniana, porque él es lacaniano, ¿verdad? Y hablamos de la demanda terapéutica, los síntomas y qué pasa en terapia, cómo es ese o cómo pudiera ser ese abordaje para las personas que vienen con diferentes síntomas, que vienen con una demanda a veces muy puntual y que surgen otras cosas en ese proceso terapéutico porque o los síntomas se calman o se controlan, ¿no? Se estabilizan por medio de a veces psicofármacos, a veces desde otra mirada. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual trabaja mucho lo que es la terapia para depresión, para ansiedad, para baja autoestima, y es como bastante mecánica y funciona. Está de hecho aprobada por la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero esta mirada psicodinámica donde se busca profundizar y ver de dónde pueden estar viniendo, no estabilizarlos o no controlarlos o sanarlos, sino de dónde pueden estar viniendo estos síntomas y obviamente cómo manejarlos o cómo integrarlos desde esta mirada que es a más largo plazo. De hecho, desde la mirada junguiana, uno dura en terapia toda la vida, porque obviamente vamos cambiando, van surgiendo situaciones y no somos estáticos. Entonces, desde tu mirada, esa parte de los síntomas, de ver más allá de los síntomas. Primero, ¿cuáles son esos posibles síntomas que pueden surgir? Una persona vino donde ti por una ansiedad generalizada. Se trató la ansiedad generalizada, está estable. La persona sigue viniendo y le surge otra cosa. ¿Qué puede ser esa otra cosa y cómo comenzar a abordarlo y cómo comenzar a trabajar en eso? Porque la gente se imagina a Freud y el paciente en un diván y la gente dice, yo no me voy a acostar en un sillón en el consultorio de un terapeuta, pero esa era la forma que lo hacía Freud, sentado en un diván. Eso también es importante puntualizar, lo que es distinto, digamos, de la psicoterapia de orientación psicoanalítica a un psicoanálisis. En el psicoanálisis a veces todavía se usa el diván. Sí, no, yo creo que los psicoanalistas netos usan su diván. Sí. Nosotros tenemos un proceso un poquito más cara a cara. El paciente se sienta frente a nosotros y hablamos frente a él. Entonces, lo que yo veo usualmente en mi práctica clínica, en la orientación psicoanalítica, lo que se habla mucho de puntos nodales. Un punto nodal, digamos, un espacio, evento, sea eventualidad, sea lo que sea,
donde hay mucha carga mental, mucha carga psíquica. Y lo que yo casi siempre logro deducir o logro formular es que hay un evento desencadenante donde sale el síntoma, ¿verdad? Entonces la forma en la que yo trabajo es que primero exploramos ese evento, resignificamos ese evento. O sea, el evento que te está trayendo el paciente que detonó el síntoma. Uh-huh. Ya los síntomas desaparecen, por ejemplo. Pero de repente hay otro punto nodal que tú lo sientes que están súper atados uno con el otro y el paciente lo siente así también, como que van de la mano. Y ahí es que está la problemática. O incluso a veces aparece otro punto nodal y después aparece otro más. Ok. Y se puede durar así, bueno, lo que sea necesario. Pero usualmente eso es lo que se ve. Cuando tú logras resignificar ya ese primer momento, pues digamos, hay un cambio en ese malestar, en esa forma de vivir y sentir el malestar. Porque el malestar no es que se va por completo. Por ejemplo... Yo creo que parte de ese malestar que no se va, puede que permanezca, pero es lo que tú hablabas, cómo lo logro integrar y cómo tengo ya herramientas para poder lidiar con él. Claro, porque no se va a borrar lo que pasó. Exactamente. Sino es como ahora yo desde esta posición, vista y entendiendo de dónde viene, puedo afrontarlo. Exacto. A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de las postulaciones de Viktor Frankl, que él dice que el dolor y el sufrimiento son cosas distintas. Él habla mucho de sufrimiento sin sentido, que el sufrimiento sin sentido, por así decirlo, es lo que provoca el síntoma. Y con sentido se refiere a un propósito. Entonces, para él el sufrimiento tiene que ser un propósito. Yo quizás siendo un poquito intrépido aquí y atrevido, yo aquí difiero un poquito con él porque yo digo, sí, el dolor realmente es una experiencia de la vida, una experiencia psíquica de la vida, la cual todos estamos sujetos a atravesar. Pero el sufrimiento, para mí todo sufrimiento es innecesario, porque el sufrimiento es interno. Y es como que tú te quedas anclado. O sea, que tú no crees en ese caminar y tener que vivir cosas dolorosas para resurgir, para reformarte, retransformarte. Realmente vivir cosas dolorosas retransforma y resignifica. Okay. Ahora bien, lo que yo no creo es en el sentido que él le da al sufrimiento como un propósito. Él pone un ejemplo siempre, incluso si tú vas a los escritos de él pone un ejemplo de un paciente que su esposa murió. Y el ejemplo va más o menos que el sufrimiento que vive ese paciente es para él ahorrarle el dolor a su esposa. Ese es el propósito de su sufrimiento. Yo no voy tanto con esa línea. Ok, ya entendí. Ok, sí, pero sí, por ejemplo, en el que para lograr a veces cosas o para yo transformarme, esas la experiencias, claro, que me crean eso. Pero tú decías algo, el sufrimiento también sin propósito. Y ahí te pregunto, ese sufrimiento sin propósito vendría siendo esa persona deprimida que te llega a consulta y no sé por qué estoy deprimida. Yo tengo todo, mis hijos, por ejemplo, te voy a hablar de hipotéticamente, un hombre, tengo mis hijos, tengo mi pareja, tengo mi trabajo, tengo todo y no sé por qué estoy deprimido. Y viven ese sufrimiento. Y el sufrimiento o la tristeza es lo que lo lleva y lo puede llevar a un proceso terapéutico lacaniano de psicodinámica, de terapia profunda. ¿Qué pasa o sea, ahí la persona posiblemente hay mucha soga o mucha tela por donde cortar, de dónde viene ese sufrimiento, pero él no lo está entendiendo. O sea, no hay una razón aparente para esa depresión. Ok, creo que entiendo por dónde vas. Como nosotros dijimos hace un momento, los síntomas tienen un sentido. El sentido es el de alojar aquello que quizá no tuvo espacio en su momento. Y al final del día, que es a donde estamos tratando de llegar con todo esto, por eso la demanda se hace inconsciente. Ahí está la demanda. Ahí está ahí era que te quería llevar. En esa parte, ahí está la demanda inconsciente. Exactamente, en esa parte que quizá no podemos verbalizar. Entonces, los caminos por los cuales ese hombre, por ejemplo, desarrolla esa depresión,
por tratar de explicarnos, nos vamos a desplayar aquí. No, eso es un proceso terapéutico. Claro, y es muy individual. Cada quien desarrolla síntomas de forma distinta. Dos personas pueden vivir exactamente la misma cosa y por simple genética desarrollar sintomatología diferente. Claro. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que el paciente pueda ir más allá de ese síntoma, más allá de ese malestar, al momento, al punto nodal, como dijimos hace un momento. O los puntos nodales. Y que en ese momento, donde se ubica esa demanda, la demanda que la mente te dice, vamos a trabajar esto, no la ansiedad, vamos a trabajar este abandono, o vamos a trabajar esta muerte, quizás la viví muy temprana, o vamos a trabajar cualquier evento, cualquier recuerdo. Cuando ya se llega a ese Exacto. Porque, por ejemplo, me ha pasado, Atilio, que llega una persona con una demanda muy puntual, supuestamente, y lo primero que te dice es, cuando yo soy terapeuta también familiar y mi entrevista inicial es un genograma. Entonces, con el genograma yo veo el contexto completo de 3 generaciones, normalmente. Y cuando veo que hay una muerte de uno de los progenitores, y esa persona inmediatamente te dice, pero ya yo eso lo trabajé con mi otro terapeuta, ya yo lo trabajé, ya eso, mi mamá o mi papá se murió y yo estoy bien con eso. Pero a veces, y ahí es donde quiero que expliques un poquito eso del acto fallido, en el mismo proceso dice algo y entonces ahí mismo dice, ay no, perdón. Y tiene que ver cuando tú coges ese, ay, no, perdón, no era eso lo que yo te quería decir. Y eso es importante, como tú decías, todo lo que se dice en terapia es importante. Y con ese acto fallido de esa persona fue que se abrió lo que venía siendo la demanda realmente que se trabajó. Sí, los actos fallidos, como se ven en la orientación psicoanalítica, le dicen formaciones del inconsciente. O sea, es como que se te escapa eso que no se veía, eso que no se percibía, se escapó en ese momento mediante el lenguaje, mediante esa ruta. Y ahí entonces, cuando tú te centras en ese acto fallido, en eso que se dijo sin querer, queriendo, o incluso con chistes, porque los chistes también son y también, exactamente. Entonces, ahí se empieza el trabajo, ahí se empieza, el punto nodal está ahí. Claro. Por ahí tú vas jalando, hasta que llega la demanda. Okay. Y entonces llegamos, claro, nosotros estamos hablando ahora un ratico como que eso sucede de una vez, pero eso a veces toma semanas y meses, porque la gente dice, yo a veces no sé si te pasa, para un poquito ir concluyendo, que la gente dice, yo tenía muchísimo en terapia, ¿qué tiempo? Yo fui como 4 veces, y tú dices, entonces, entender un poquito que desde la perspectiva psicoanalítica o psicodinámica, el proceso, si bien es un poco más largo, yo particularmente, y me perdonan los demás enfoques, que los uso y me gustan y funcionan, tienen su lugar, pero entiendo que son pasos más firmes para mí, pero mucho más dolorosos muchas veces. Entonces, Atilio, antes de terminar quiero darte las gracias, pero quiero que digas dónde consultas. Sé que estás en Psicológicamente. Sí, así es. Darte las gracias a ti de nuevo por el espacio. Consulto los lunes en Psicológicamente en la tarde y los sábados en la mañana en Centro Lago. En Centro Lago. Ahí pueden conseguirlo. Los dos están, uno va a estar ahí al pie y el otro lo pueden buscar en las redes, Centro Lago. Así que es un centro amigo y muy querido. Están cerquita los dos. Estamos cerquitas. Así es que, nada, Atilio, muchísimas gracias. Queda abierta la invitación para estos temas psicodinámicos que me encantan y que finalmente me atreví a entrar en el mundo psicodinámico. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí y ya estaremos de vuelta en otra entrega de Salud y Otras Cosas. Que pasen feliz resto del sábado.